Su nombre está rodeado de más mitos que el de cualquier otro científico en la historia. Nikola Tesla, un hombre que, según la leyenda, nació durante una violenta tormenta eléctrica. Lo llamaban el Señor de los Relámpagos. Un genio que se adelantó un siglo a su tiempo y un loco cuyas ideas rayaban en la magia. Pero, ¿quién fue en realidad? ¿Fue un profeta incomprendido que pudo haberle dado a la humanidad energía gratuita e ilimitada, pero fue detenido por corporaciones codiciosas? ¿O fue más bien una figura trágica, un genio cuya mente fue finalmente consumida por sus propias fantasías, grandiosas pero irrealizables? En esta historia, recorreremos su asombroso y trágico camino. Seremos testigos de la gran guerra de las corrientes, su implacable enfrentamiento con otro titán, Thomas Edison. Nos adentraremos en su solitario laboratorio de Colorado Springs, donde creaba relámpagos artificiales de decenas de metros de largo y, según él mismo afirmaba, recibía señales de civilizaciones extraterrestres. Descubriremos la verdad sobre su sueño más ambicioso y catastrófico, la gigantesca Torre Wardenclyffe, que debía cambiar el mundo para siempre, pero que se convirtió en el símbolo de su más grande fracaso. Y, finalmente, intentaremos desvelar el misterio de sus últimos años, pasados en soledad en un hotel de Nueva York, y averiguaremos por qué, tras su muerte, agentes del FBI confiscaron de inmediato todos sus archivos. Esta no es solo una historia sobre inventos y patentes. Es la historia de una mente que operaba en otra frecuencia. La historia de un hombre que vio el futuro con tal claridad que su presente le parecía una cárcel. Un viaje al mundo de los sueños eléctricos, las geniales intuiciones y las esperanzas incumplidas de Nikola Tesla. La historia de Nikola Tesla comienza en la pequeña y remota aldea de Smiljan, en el territorio del entonces Imperio Austríaco, hoy Croacia. Nació en la noche del 9 al 10 de julio de 1856. Según una leyenda familiar, su nacimiento fue acompañado por una de las tormentas eléctricas más violentas que la región jamás había visto. El cielo se desgarraba con relámpagos y retumbaban truenos ensordecedores. La partera, asustada, susurró con horror: «Este niño será un hijo de la oscuridad». A lo que la madre de Tesla, Georgina, una mujer fuerte y poética, respondió con calma: «No, será un hijo de la luz». Esta leyenda, verdadera o no, se convirtió en una profecía para toda su vida futura. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo. Era un hombre culto, leído, que poseía una gran biblioteca. Soñaba con que su hijo siguiera sus pasos y también dedicara su vida al servicio de la iglesia. Su madre, Georgina, era hija de un sacerdote, pero, a diferencia de su marido, era analfabeta. Sin embargo, fue ella, según el propio Tesla, la fuente de su genialidad. Georgina poseía una memoria increíble. Conocía de memoria miles de poemas épicos populares serbios y, lo más importante, era una inventora nata. Ella misma creaba dispositivos mecánicos para el hogar y para su telar, mejorando y simplificando constantemente su trabajo. De su padre, Tesla heredó la disciplina y el amor por el conocimiento. De su madre, una rica imaginación y el don de la invención. Desde su temprana infancia, fue evidente que Nikola era un niño inusual. Poseía una memoria fotográfica, eidética. Podía memorizar libros enteros, palabra por palabra, y reproducirlos años después. Veía el mundo de una manera diferente a los demás. Cualquier pensamiento, cualquier idea en su cabeza, se convertía instantáneamente en una imagen tridimensional, vívida y detallada. Podía ensamblar cualquier dispositivo, por complejo que fuera, en su imaginación, encenderlo, comprobar cómo funcionaba, hacer correcciones y desmontarlo de nuevo, sin tocar una sola herramienta real. Este don único, la capacidad de pensamiento visual, se convertiría en su principal herramienta de trabajo para toda la vida. Pero este don también tenía un lado oscuro. En su infancia y juventud, lo acosaban visiones extrañas e incontrolables. A menudo, ante sus ojos aparecían destellos de luz brillantísimos que eclipsaban por completo el mundo real. Cualquier palabra pronunciada podía evocar en su mente la imagen detallada del objeto. Estas visiones eran tan realistas
que a menudo no podía distinguir un objeto imaginario de uno real. Para hacer frente a este caos, comenzó a desarrollar en sí mismo una increíble fuerza de voluntad y autocontrol. Su curiosidad infantil no conocía límites, y a menudo lo llevaba al borde de la vida y la muerte. En una ocasión, decidió probar el principio del vuelo saltando desde el tejado de un granero con un paraguas abierto, y sobrevivió de milagro. En otra, intentó generar energía utilizando 16 escarabajos pegados a un rotor de madera. Su fascinación por la electricidad comenzó con una simple experiencia infantil. Acariciando a su gato negro en un día seco y helado, vio cómo saltaban chispas entre su mano y el pelaje del animal. Cuando le preguntó a su padre qué era eso, éste le explicó que era lo mismo que un relámpago en el cielo, solo que en pequeño. Esta idea, que la gran y aterradora fuerza de la naturaleza podía ser domesticada y contenida en un pequeño fenómeno cotidiano, lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. Su padre insistía en una carrera eclesiástica, pero Nicolás soñaba con la ingeniería. El desenlace llegó cuando tenía 17 años. Enfermó gravemente de cólera y estuvo al borde de la muerte. Los médicos ya lo habían desahuciado, y entonces, en un momento de desesperación, su padre, sentado junto a su lecho, le prometió: «Si sobrevives, irás a estudiar al mejor instituto politécnico de Europa». Más tarde, Tesla diría con ironía que fue precisamente esa promesa lo que le salvó la vida. Se recuperó milagrosamente. La palabra de su padre era ley. Tras su recuperación, Tesla fue enviado a estudiar a la Escuela Técnica Superior de Graz, en Austria. Allí se sumerge de cabeza en el mundo de la física y las matemáticas. Estudia 19 horas al día, duerme de 2 a 4 horas, asombrando a los profesores con sus habilidades. Fue aquí, en su segundo año, durante una clase de física, donde ocurrió un acontecimiento clave. El profesor estaba demostrando a los estudiantes una dínamo de Gram, un motor de corriente continua imperfecto. Tenía escobillas y un conmutador que constantemente producían chispas y requerían mantenimiento. Tesla, al ver esto, se levantó y declaró que esas escobillas eran un error fundamental, que se podía crear un motor que funcionara sin ellas, con corriente alterna, utilizando un campo magnético giratorio. El profesor se burló de él. Dedicó una clase entera a demostrar que eso era imposible, que era un móvil perpetuo. Le dijo a Tesla: «Usted puede alcanzar grandes cotas, pero eso nunca lo logrará». Este desafío se convirtió para Tesla en una idea fija, una obsesión. Abandona sus estudios en Graz, trabaja un tiempo en Maribor, luego ingresa en la Universidad Carolina de Praga. Pero todos sus pensamientos están ocupados en una sola cosa: el campo magnético giratorio. La solución le llega de repente, como una revelación divina. En 1882, en Budapest, mientras trabajaba en la compañía de telégrafos, durante un paseo por el parque con un amigo. Estaba recitando unos versos del Fausto de Goethe, y de repente, como un relámpago, la solución se le presentó. Completa. Un esquema listo y acabado. Inmediatamente, con un palo en la arena, dibujó los diagramas de su motor asíncrono de corriente alterna. «¡Mira cómo funciona!», le gritó a su asombrado amigo. En ese momento nació la tecnología que cambiaría el mundo. Pero el mundo aún no lo sabía. En Europa, su idea no le interesaba a nadie. Y entonces Tesla toma una decisión que cambiará no solo su vida, sino el futuro de todo el planeta. Decide ir a América, a Nueva York, a ver al único hombre en el mundo que, según creía, podría apreciar su genio: a Thomas Alva Edison. En 1884, Nikola Tesla, un joven ingeniero serbio de 28 años, desembarcó en Nueva York. En su bolsillo llevaba solo 4 centavos, algunos poemas de su propia autoría y una cosa que valía más que todo el dinero del mundo: una carta de recomendación. La carta estaba dirigida a Thomas Alva Edison, el rey de los inventores, el mago de Menlo Park, el hombre más famoso e influyente en el mundo de la electricidad. «Estimado Edison», escribía su antiguo colega europeo, «conozco a 2 grandes hombres. Uno es usted, el otro es este joven». Tesla iba al encuentro de su ídolo. Edison, en aquel entonces, estaba en la cima de su fama.
Acababa de obrar un milagro: iluminar con electricidad todo un distrito de Nueva York, Wall Street, utilizando su sistema de corriente continua, CC. Su compañía, Edison General Electric, construía centrales eléctricas, tendía cables y fabricaba bombillas. No era solo un inventor, era el fundador de toda una industria. Edison recibió a Tesla. Era un hombre de un talante completamente diferente. Un pragmático, un hombre de negocios, un genio del método de ensayo y error. No creía en las iluminaciones. Creía en miles de experimentos, en el trabajo duro. Cuando Tesla, lleno de entusiasmo, comenzó a hablarle de su revolucionaria idea de un motor de corriente alterna, CA, que funcionaría sin escobillas ni conmutador, Edison se mostró escéptico. «Todo eso es muy hermoso, como la poesía», dijo, «pero completamente impráctico». Todo el imperio de Edison se basaba en la corriente continua. La corriente alterna no era para él una simple tecnología diferente. Era un competidor directo, una amenaza para todo su negocio. Sin embargo, vio en Tesla a un brillante ingeniero práctico y lo contrató para su laboratorio. La tarea de Tesla no era crear nuevos sistemas, sino perfeccionar los viejos sistemas de Edison. Trabajó con una energía increíble, a menudo desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, reparando y mejorando las ineficientes dinamos de corriente continua. Edison quedó asombrado por su capacidad de trabajo. La culminación de su breve colaboración fue la famosa historia, o leyenda, contada por el propio Tesla. Edison, enfrentándose a graves problemas con los generadores de su transatlántico Oregon, le prometió en broma a Tesla $50,000, una suma enorme para la época, equivalente a más de 1 millón de hoy, si lograba repararlos. Tesla trabajó durante varios días sin dormir y rediseñó por completo las máquinas defectuosas, haciéndolas funcionar a la perfección. Cuando fue a ver a Edison para reclamar la recompensa prometida, este se rió y dijo: «Tesla todavía no entiende bien el humor americano». En lugar de los $50,000, le ofreció solo un pequeño aumento de sueldo. Para Tesla, esto no fue un simple engaño. Fue el colapso de su sueño americano. Comprendió que para Edison siempre sería un simple empleado, unas manos de oro, pero nunca un socio. Renunció de inmediato. Comenzó el periodo más difícil de su vida. Se quedó solo en una ciudad extraña, sin dinero y sin trabajo. Para sobrevivir, el genio que apenas unos meses antes asombraba a los profesores en Europa, se vio obligado a trabajar como un simple obrero. Cavaba zanjas para el tendido de los cables eléctricos de la mismísima compañía de Edison, ganando $2 al día. Mi educación superior, escribiría con amargura más tarde, parecía una burla. Pero incluso en ese tiempo, no dejó de pensar en su idea principal. Hablaba de su motor de corriente alterna con los otros trabajadores. Dibujaba esquemas en la tierra. Su capataz, al presentarlo a unos inversores, lo ayudó a fundar su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Parecía que la suerte le sonreía de nuevo. Obtuvo varias patentes, desarrolló e instaló sistemas de iluminación por arco en las calles, pero a los inversores solo les interesaba el beneficio rápido de la iluminación. Su revolucionaria idea del motor de corriente alterna no les interesaba en absoluto. Al final, simplemente echaron a Tesla de su propia compañía, dejándole solo unas acciones sin valor en lugar de dinero. De nuevo se encontraba en la calle. Y entonces, cuando estaba en lo más bajo, ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo. George Westinghouse se interesó por su trabajo. Westinghouse era todo lo contrario a Edison. También era un gran inventor. Inventó el freno de aire para los trenes y un gran industrial. Pero a diferencia de Edison, era un ingeniero hasta la médula. Y comprendió de inmediato que el futuro pertenecía a la corriente alterna. El sistema de corriente continua de Edison era extremadamente ineficiente. Solo se podía transmitir a cortas distancias, no más de 1,5 kilómetros. Para iluminar una gran ciudad, había que construir centrales eléctricas cada pocas manzanas. Era increíblemente caro. La corriente alterna, en cambio, podía elevarse fácilmente a altas tensiones mediante transformadores.
transmitirse a cientos de kilómetros casi sin pérdidas y luego reducirse de nuevo a un nivel seguro para los consumidores. Era un sistema mucho más eficiente y barato. Pero tenía un gran inconveniente. No existía un motor fiable y sencillo que pudiera funcionar con ella. Y entonces apareció Tesla. Westinghouse, al oír hablar de sus patentes, lo encontró de inmediato y le propuso una colaboración. Le compró a Tesla sus patentes para el sistema de corriente alterna, incluido el genial motor de inducción, pagándole una suma enorme para la época. Y lo más importante, le ofreció un trabajo en su laboratorio de Pittsburgh y total libertad para sus futuras investigaciones. Para Tesla, esto fue el comienzo del verdadero sueño americano. Por fin obtuvo los recursos y el apoyo para realizar sus ideas. Para Edison, sin embargo, fue una declaración de guerra. Comprendió que Westinghouse y Tesla habían creado una tecnología que amenazaba a todo su imperio multimillonario de la corriente continua. Así comenzó la gran Guerra de las Corrientes. Una batalla despiadada, a vida o muerte, que decidiría cómo sería el futuro eléctrico de todo el planeta. La Guerra de las Corrientes, que se desató a finales de la década de 1880, no fue una simple disputa académica entre ingenieros sobre las ventajas de diferentes sistemas. Fue una batalla cruel e implacable por el futuro, por contratos multimillonarios, por el derecho a definir cómo sería la América electrificada. Fue una guerra de capitales, de ambiciones y de genios. En un bando estaba Thomas Edison, el rey de la corriente continua, CC, una leyenda viva cuyo imperio financiero, respaldado por el banquero J. P. Morgan, ya había extendido sus cables de cobre por el corazón financiero de Nueva York. En el otro, el audaz tándem de Nikola Tesla, un genio visionario, y George Westinghouse, un industrial pragmático que habían apostado por una nueva y mucho más eficiente tecnología, la corriente alterna, CA. Edison, siendo no solo un gran inventor sino también un genio del marketing, absolutamente inescrupuloso, comprendió perfectamente que en una carrera puramente tecnológica estaba perdiendo. Su sistema de corriente continua era extremadamente ineficiente. El voltaje no se podía cambiar, y la corriente solo se podía transmitir a cortas distancias, no más de 1,5 kilómetros o 2 desde la central eléctrica. Para iluminar una gran ciudad, había que sembrarla literalmente con docenas de centrales eléctricas voluminosas y caras. El sistema de Tesla, basado en el uso de transformadores que podían aumentar y disminuir fácilmente el voltaje, era incomparablemente más elegante, barato y potente. La corriente alterna se podía transmitir a cientos de kilómetros casi sin pérdidas. Incapaz de ganar en una lucha de ingeniería justa, Edison decidió ganar la guerra en la mente del público. Inició una de las primeras y más sucias campañas de desprestigio de la historia. Su estrategia fue simple y brutal. Decidió demostrar al mundo entero que la corriente alterna era un peligro mortal, una corriente asesina. Quería que en la conciencia de cada estadounidense la abreviatura CA se asociara no con el progreso, sino con la palabra muerte. Edison y sus ingenieros comenzaron a realizar demostraciones públicas impactantes, que parecían más bien ejecuciones medievales. Contrataban a niños de la localidad para que, por unos centavos, les trajeran perros y gatos callejeros. Luego, ante reporteros especialmente invitados y una multitud ávida de espectáculo, colocaban al desdichado animal sobre una placa de metal y le aplicaban una corriente alterna de 1000 voltios de un generador fabricado por la compañía de Westinghouse. El animal moría en una agonía terrible. Los periódicos del día siguiente salían con titulares alarmantes. La corriente alterna de Westinghouse mata, peligrosa para la vida. Pero Edison fue aún más lejos. Financió en secreto a un ingeniero llamado Harold Brown, quien como un artista de circo ambulante recorría el país con su espectáculo de la muerte. Ejecutaba públicamente, en ferias y plazas, a terneros e incluso a viejos caballos de circo con corriente alterna, demostrando vívidamente el poder letal de la tecnología de su competidor. La culminación de esta espeluznante campaña fue la invención y el cabildeo a favor de la silla eléctrica.
Edison, que en público era un ferviente opositor a la pena de muerte, aconsejó en secreto, a través de sus ayudantes, a las autoridades del estado de Nueva York que utilizaran precisamente la corriente alterna para la primera ejecución eléctrica de la historia. Su cálculo era cínico y simple. Quería que la ejecución pasara a la historia con el neologismo Westinghousizar, to Westinghouse. Y en 1890 sucedió. La primera y terriblemente fallida ejecución de William Kemmler se llevó a cabo con un generador de corriente alterna. La prensa quedó horrorizada por la brutalidad del espectáculo, y el nombre de Westinghouse quedó firmemente ligado a esa pesadilla. Tesla y Westinghouse estaban horrorizados por estos métodos bárbaros, pero se vieron obligados a responder. Westinghouse presentó demandas, escribió interminables desmentidos en los periódicos, demostrando que con un uso y una transformación adecuados, la corriente alterna era absolutamente segura. Y Tesla, un hombre de espectáculo y drama, decidió responder con su estilo característico e inolvidable. Comenzó a dar sus propias conferencias, demostraciones públicas en la Universidad de Columbia y por todo el país, que parecían más los espectáculos de un gran ilusionista o la actuación de un mago. Se plantaba en el escenario, con un frac elegante y perfectamente cortado, alto, delgado, con ojos ardientes. Y ante un público asombrado, hacía pasar por su propio cuerpo una corriente alterna de cientos de miles de voltios. Las bombillas en sus manos se encendían sin ningún cable. Su cuerpo se envolvía en un inofensivo y trémulo resplandor a su lado, el fuego de San Telmo. Tomaba en sus manos tubos de vidrio recubiertos de fósforo por dentro, y estos se encendían con una luz brillante, convirtiéndose en las primeras lámparas fluorescentes del mundo. Demostraba vívidamente, con su propio ejemplo, que la corriente alterna de alta frecuencia era absolutamente segura para el cuerpo humano. Mostraba que la electricidad no era el monstruo asesino que Edison pintaba, sino una materia obediente, casi mágica y sutil, si se entendía su verdadera naturaleza. La batalla decisiva en la guerra de las corrientes no se libró en los laboratorios ni en las páginas de los periódicos, sino en los dos proyectos más grandes y prestigiosos de la época, que debían definir el rostro tecnológico de la nación. El primero fue la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Fue un evento grandioso, la Ciudad Blanca, que debía mostrar al mundo todos los logros de la ciencia, la tecnología y la cultura estadounidenses. La lucha por el contrato para iluminar la exposición se convirtió en el principal premio de la guerra. La compañía de Edison, General Electric, respaldada por todo el poder del Banco de Morgan, presentó una oferta enorme, casi astronómica. Westinghouse, utilizando la tecnología más barata e incomparablemente más eficiente de la corriente alterna polifásica de Tesla, ofreció un precio casi 2 veces menor. Y ganó el contrato. Fue un triunfo. En la noche de la inauguración, el presidente de los Estados Unidos presionó un botón, y toda la Ciudad Blanca se inundó instantáneamente con la luz brillante, limpia y nunca antes vista de cientos de miles de bombillas, alimentadas por 12 generadores gigantes de corriente alterna diseñados por Nikola Tesla. El sistema funcionó a la perfección. El mundo entero vio la ventaja indiscutible de la CA. Fue una humillación aplastante y pública para Edison. El segundo y definitivo clavo en el ataúd de la corriente continua fue el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Era el proyecto del siglo. La idea de utilizar la gigantesca, casi divina, potencia de las cataratas para generar electricidad había estado en el aire durante mucho tiempo. Pero nadie sabía cómo transmitir esa energía a largas distancias. Por ejemplo, a la floreciente ciudad industrial de Buffalo, situada a 35 kilómetros. El sistema de Edison era categóricamente inadecuado para ello. La Comisión Internacional del Niágara, que incluía a los mejores científicos e ingenieros del mundo, incluido el famoso Lord Kelvin, estudió durante mucho tiempo todas las propuestas. Y al final, a pesar de la enorme presión del lobby de Edison, optaron por el sistema de corriente alterna polifásica, desarrollado y patentado por Nikola Tesla para la compañía de Westinghouse. En 1896, la central hidroeléctrica del Niágara fue inaugurada solemnemente. 10 de los generadores más potentes del mundo,
construidos sobre la base de las patentes de Tesla, comenzaron a producir electricidad que fluyó por los cables hasta Buffalo, iluminando sus hogares y moviendo sus fábricas. La guerra de las corrientes había terminado. La corriente alterna había ganado. Ganó de forma definitiva e irrevocable. Es precisamente esta tecnología la que hoy, más de 100 años después, alimenta de energía a todo nuestro mundo, desde la bombilla de su habitación hasta los servidores en los que se ejecuta este video. Nikola Tesla y George Westinghouse habían obtenido una victoria total e incondicional. Tesla se convirtió en una celebridad mundial. Sus retratos aparecían en las portadas de las revistas, sus conferencias llenaban los auditorios. Estaba en la cima de la fama, era reconocido, era rico. Parecía que por delante solo le esperaba un triunfo aún mayor, honores y el premio Nobel. Pero fue en ese preciso momento, habiendo alcanzado su principal objetivo práctico, cuando su mente inquieta, insaciable y genial ya estaba absorta en una idea nueva, aún más descabellada y fantástica. Una idea que, al final, lo llevaría tanto a sus mayores descubrimientos como a su fracaso total y trágico. Tras la aplastante victoria en la Guerra de las Corrientes y el triunfo en el Niágara, el nombre de Nikola Tesla resonaba en todo el mundo. Se convirtió en el símbolo viviente de la nueva era eléctrica, el hombre que había domesticado la corriente alterna. Su laboratorio en la calle Houston de Nueva York era un lugar de verdadera peregrinación. Acudían periodistas para ver el milagro con sus propios ojos, inversores para colocar su dinero de forma rentable y celebridades en busca de emociones fuertes. El escritor Mark Twain, amigo cercano de Tesla, participaba con un deleite infantil en sus experimentos, sosteniendo en sus manos bombillas que se encendían sin cables y posando para fotografías en las que su cuerpo parecía estar atravesado por la electricidad. Tesla estaba en la cima. Podría haberse dormido en los laureles el resto de su vida, perfeccionando su sistema de corriente alterna, recibiendo enormes regalías por sus patentes y cosechando los frutos de su fama. Pero su mente inquieta e insaciable ya estaba muy lejos. Ya no le interesaba la simple y burda transmisión de energía por cables de cobre. Lo consideraba una barbaridad. Estaba cautivado por una idea nueva, mucho más grandiosa, elegante y casi demencial. La transmisión de energía e información de forma inalámbrica, a través de la propia Tierra y su atmósfera. Estaba absolutamente convencido de que nuestro planeta no era una simple roca, sino un gigantesco conductor esférico con su propia carga eléctrica. Si se encontraba su frecuencia de resonancia, de la misma manera que un músico encuentra la nota de resonancia en una cuerda, y se comenzaba a bombear la energía con un potente transmisor, esa energía podría recibirse en cualquier punto del globo, por muy remoto que fuera. Para ello, solo se necesitaría un simple receptor con una toma de tierra. Era el sueño de un mundo sin cables, de una energía gratuita, limpia y accesible para todos. Pero para verificar esta fantástica hipótesis, necesitaba unas condiciones completamente diferentes a las de un Nueva York densamente poblado y lleno de interferencias. Necesitaba soledad, altitud y, sobre todo, unas condiciones atmosféricas ideales para trabajar con voltajes ultra altos. En mayo de 1899, tras recibir una generosa financiación de uno de sus mecenas más ricos, el hotelero John Jacob Astor IV, Tesla parte hacia Colorado Springs. Era un lugar extraño, casi místico. Un pequeño pueblo situado en una meseta a gran altitud, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, a los pies de la montaña Pikes Peak. El aire allí era seco, enrarecido y fuertemente ionizado, lo que lo convertía en un conductor ideal para las descargas eléctricas. Y lo más importante, la zona era famosa en toda América por sus tormentas eléctricas increíblemente potentes y frecuentes. En verano, las tormentas ocurrían casi a diario. Tesla no iba allí para esconderse de los rayos, iba para estudiarlos. No quería simplemente observarlos, quería aprender a crear y controlar los suyos propios. Lejos de la ciudad, en la meseta desierta, construyó en un tiempo récord su nueva estación experimental. Era una estructura extraña, diferente a todo lo conocido. Un gran hangar de madera, parecido a un granero o a un templo exótico, de cuyo techo sobresalía un gigantesco mástil metálico de casi 60 metros, coronado por una gran esfera de cobre, como un dedo apuntando al cielo. No era un simple laboratorio,
Era una gigantesca e inédita máquina de hacer relámpagos, sintonizada en resonancia con el propio planeta. Dentro de este hangar, en la penumbra, se encontraba su invención más potente y peligrosa, un gigantesco transmisor magnificador, que hoy llamamos bobina de Tesla. Era una estructura enorme, zumbante y crepitante de bobinados de cobre, capaz de generar corriente alterna de altísima frecuencia y un voltaje de 12 millones de voltios. Aquí, en completa soledad, lejos de miradas curiosas, Tesla comenzó sus experimentos más famosos y aterradores. Trabajaba principalmente de noche, cuando las interferencias atmosféricas eran mínimas. Cuando encendía su transmisor, el laboratorio se transformaba en una escena de novela fantástica, en el santuario de un genio loco. El aire dentro del hangar se ionizaba y comenzaba a brillar con una luz fantasmal y azulada. Los objetos metálicos cercanos, herramientas, los clavos de las paredes, emitían halos siseantes y crepitantes de fuego de San Telmo. Las mariposas que entraban accidentalmente comenzaban a girar, arrastradas por las corrientes de aire ionizado, y sus alas brillaban en la oscuridad. Y desde la cima del mástil, hacia el cielo negro y aterciopelado de Colorado, se lanzaban con un estruendo ensordecedor que rompía el silencio, arcos eléctricos gigantes, sinuosos y ramificados. Relámpagos artificiales de 30, 40, 50 metros de longitud. La tierra bajo los pies zumbaba y vibraba, y los habitantes de Colorado Springs, a decenas de kilómetros del laboratorio, observaban con una mezcla de terror y admiración este increíble espectáculo de luces. Veían cómo en sus casas las bombillas se encendían y apagaban solas, sin ninguna conexión, y cómo de los grifos de agua saltaban chispas azules. Los caballos en los pastos entraban en pánico, sintiendo cómo la tierra bajo sus cerraduras metálicas cantaba y vibraba. Una vez, durante uno de los experimentos más potentes, Tesla creó una descarga tan gigantesca que quemó el generador principal de la central eléctrica local, dejando a toda la ciudad sin luz y provocando la ira de las autoridades. Pero su objetivo no eran los efectos especiales impresionantes. Realizaba mediciones científicas precisas y fundamentales. Con sus sensibles instrumentos, registró por primera vez en la historia la existencia de ondas estacionarias en la corteza terrestre, las llamadas resonancias de Schumann, demostrando que la Tierra realmente vibra como una campana a ciertas frecuencias. Encendió bombillas sin cables a varios kilómetros de distancia de su torre, simplemente clavándolas en el suelo. Confirmó su principal y fantástica hipótesis. La Tierra realmente podía ser utilizada como un gigantesco conductor global de energía. Y fue aquí, en este silencio, en esta soledad, en este paraíso eléctrico, donde ocurrió el suceso más misterioso de su biografía. Una noche, mientras trabajaba con su receptor ultrasensible, sintonizado para captar las más mínimas oscilaciones electromagnéticas, Tesla, según sus propias palabras registradas en su diario, comenzó a captar señales extrañas, rítmicas y repetitivas. No se parecían a las interferencias atmosféricas habituales de tormentas lejanas. Eran secuencias claras, matemáticamente precisas y recurrentes. 1, 2, 3. Tesla quedó conmocionado. Era un científico hasta la médula, no un místico. Revisó todo el equipo. Excluyó todas las posibles fuentes terrestres de interferencia, pero las señales se repetían, y llegó a la única conclusión que le pareció posible, una conclusión asombrosa. Estas señales tenían un origen artificial e inteligente, pero no podían proceder de la Tierra. Estaba absolutamente convencido de que él, Nikola Tesla, en su solitario laboratorio de Colorado, se había convertido en el primer ser humano de la historia en recibir una señal de una civilización extraterrestre, posiblemente de Venus o de Marte. Hoy en día, los científicos creen que Tesla probablemente captó las señales de radio de objetos estelares lejanos, púlsares, que aún no se habían descubierto en aquella época, o simplemente malinterpretó algún fenómeno atmosférico complejo. Pero para él, fue una prueba científica irrefutable. Estaba al borde no solo de una revolución tecnológica, sino cósmica. Después de 9 meses de trabajo intensísimo, casi ininterrumpido, habiendo agotado todos los fondos que se le habían asignado y recopilado datos invaluables y únicos,
Tesla abandona Colorado Springs y regresa a Nueva York. Regresa como un triunfador absoluto, convencido de su razón. Está listo para su proyecto principal, el último y más grandioso. Está listo para construir no un simple laboratorio, sino un sistema mundial. Una torre gigantesca que proporcionaría a todo el globo energía inalámbrica gratuita y comunicación instantánea. Estaba en la cima de su genio, a punto de hacer realidad una utopía científica. Aún no sabía que, en realidad, estaba al borde de su más grande y aplastante derrota. Al regresar de Colorado Springs en 1900, Nikola Tesla no era un simple científico. Era un profeta que regresaba de la montaña con nuevas tablas de la ley. Estaba absolutamente convencido de que se encontraba en el umbral de la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Sus experimentos le habían demostrado que la transmisión inalámbrica de energía e información a escala global era posible. Ahora solo necesitaba un último paso: construir no una estación experimental, sino una torre a gran escala y en pleno funcionamiento, que se convertiría en el corazón de su sistema mundial. Este sistema mundial, en su imaginación, era casi utópico. Debía proporcionar al mundo entero varias cosas clave. En primer lugar, la transmisión instantánea de mensajes, textos e imágenes a cualquier punto del planeta. En esencia, estaba describiendo el Internet inalámbrico y la telefonía móvil 100 años antes de su invención. En segundo lugar, la transmisión centralizada de música, noticias y conferencias por todo el mundo. En tercer lugar, un sistema de navegación preciso para los barcos en el mar. Y, finalmente, lo más importante y revolucionario, la transmisión de energía eléctrica sin cables. Soñaba con un mundo donde cualquier persona, en cualquier punto del planeta, pudiera simplemente clavar un pequeño receptor en el suelo y obtener energía para iluminar su hogar o hacer funcionar sus máquinas. Era el sueño del fin de la escasez energética, de un mundo sin fronteras y sin pobreza. Para realizar este grandioso proyecto, necesitaba un inversor. Y Tesla recurrió al hombre más poderoso y rico de la época, el banquero John Pierpont Morgan. Morgan era todo lo contrario a Tesla. No un soñador, sino un pragmático cínico, un genio financiero que construía su imperio sobre el control, los monopolios y el beneficio. Tesla, al presentarle su proyecto a Morgan, hizo una jugada astuta. Apenas mencionó su idea principal y socialista de la energía inalámbrica gratuita. Sabía que eso asustaría al banquero, cuya fortuna estaba invertida en minas de cobre y redes eléctricas. En su lugar, Tesla se centró en lo que Morgan podía entender: el monopolio de las comunicaciones. Prometió crear un radiotelégrafo mundial, un sistema que permitiría transmitir cotizaciones de bolsa, noticias y mensajes privados a través del Atlántico más rápido que el cable submarino, que en aquel entonces era lento y poco fiable. Convenció a Morgan de que quien controlara este sistema controlaría todos los flujos de información del mundo. Morgan, seducido por esta perspectiva, aceptó. Le concedió a Tesla $150,000, una suma enorme para la época, equivalente a varios millones de hoy, para la construcción de la primera estación en Long Island, cerca de Nueva York. En 1901 comenzó la construcción. En una gran parcela de terreno, bautizada como Wardenclyffe, surgió una de las estructuras más extrañas y futuristas de su tiempo. Era una gigantesca torre de madera calada de 57 metros de altura, coronada por una enorme cúpula de cobre de 20 metros en forma de hongo. Bajo la torre, se hundía profundamente en la tierra una compleja raíz de tubos metálicos que debía asegurar el contacto con la corteza terrestre. Junto a la torre, se construyó un gran edificio de ladrillo para el laboratorio, lleno de equipos complejísimos hechos a medida. Tesla estaba en la cima de su felicidad. Supervisaba personalmente la construcción, prestando atención a cada detalle. Creía que estaba al borde de su mayor triunfo. Pero entonces ocurrió un suceso que marcó el principio del fin. En diciembre de 1901, mientras la torre de Tesla aún se estaba construyendo, el inventor italiano Guglielmo Marconi, utilizando una tecnología mucho más simple, y según muchos, las patentes del propio Tesla, logró lo que él le había prometido a Morgan. Transmitió con éxito la primera señal de radio transatlántica inalámbrica. 3 puntos. La letra S en código Morse. Para todo el mundo fue un triunfo. Para Tesla fue una catástrofe.
Marconi no solo se le había adelantado, lo había hecho de forma barata y sencilla. Su sistema era primitivo, solo podía transmitir puntos y rayas. El sistema de Tesla era incomparablemente más complejo y perfecto. Podía transmitir voz, imágenes y energía. Pero para los inversores, eso no importaba. Marconi ya había transmitido la señal. Había demostrado que era posible. Y ahora el proyecto de Tesla, con su torre grandiosa y cara, parecía excesivo. Tesla, presa del pánico, le escribe a Morgan, explicándole que su sistema es 1000 veces mejor, que necesita aún más dinero para completar la construcción y superar a Marconi. Pero Morgan, frío y calculador, ya había perdido el interés. El objetivo principal, el monopolio del radiotelégrafo, se le escapaba de las manos. Y la otra idea principal de Tesla, que finalmente le confesó a Morgan, la idea de la energía inalámbrica gratuita, aterrorizó al banquero. La leyenda cuenta que cuando Tesla le explicó que cualquiera podría recibir energía gratis, Morgan preguntó, ¿y dónde, entonces, voy a poner el contador? La financiación fue cancelada. Fue un golpe mortal. Tesla se encontraba en una trampa. La grandiosa torre, la obra de su vida, permanecía inacabada. No había dinero. Los trabajadores se marchaban. Los acreedores lo demandaban. Escribió cartas desesperadas a Morgan, suplicando, amenazando, apelando a su honor. Pero el muro de silencio era impenetrable. Durante varios años más, Tesla intentó encontrar nuevos inversores, pero en vano. Su reputación estaba dañada. Se le consideraba un genio, pero un genio soñador, incapaz de llevar sus proyectos a término. La Torre Wardenclyffe, su sistema mundial, su sueño de una utopía, nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento. Se fue oxidando y deteriorando lentamente, como un gigantesco e irónico monumento al mayor sueño incumplido. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, temiendo que los espías alemanes pudieran utilizar la torre como punto de referencia, ordenó su demolición con dinamita. El fracaso del proyecto Wardenclyffe marcó el fin de Nikola Tesla como un gran inventor público. Lo perdió todo: su laboratorio, sus patentes, su fortuna y, lo más importante, la confianza de los inversores. Nunca más recibiría una financiación seria para sus proyectos. Comenzaba su largo y lento camino hacia el olvido. Nikola Tesla nunca se recuperó del aplastante fracaso del proyecto Wardenclyffe. No fue solo un colapso financiero que le arrebató su laboratorio, sus patentes y su fortuna. Fue el colapso de toda su filosofía, de su fe casi religiosa en que la humanidad estaba lista para recibir su don, el don de una energía ilimitada y gratuita. Él, un genio, le había ofrecido al mundo una utopía, y el mundo, en respuesta, simplemente le dio la espalda, prefiriendo los cables y los contadores de siempre. Se retiró a las sombras. Nunca más construiría laboratorios ni torres grandiosas, pero su mente inquieta, infatigable y genial, no dejó de trabajar ni un segundo. Simplemente trasladó su laboratorio del mundo real al único lugar que nadie podía arrebatarle, a la única torre que nadie podía demoler, su propia e ilimitada imaginación. Los últimos 30 años de su vida, Tesla los vivió en Nueva York, convirtiéndose en una de sus atracciones más famosas y enigmáticas. Llevó una vida de excéntrico recluso, mudándose constantemente de un hotel de lujo a otro, del Waldorf Astoria al St. Regis, y cuando las deudas se acumulaban, a otros más modestos, como el Governor Clinton, y finalmente, al Hotel New Yorker, donde pasó la última década de su vida. Vivía a crédito, acumulando enormes deudas de alojamiento que a veces, por respeto a sus méritos pasados y para evitar un escándalo, eran pagadas en secreto por su antiguo socio, George Westinghouse, u otras compañías industriales. Sus días estaban regidos por una rutina estricta, casi maniática e inmutable, que él mismo se había impuesto. Trabajaba en su habitación de hotel, que era a la vez su hogar, laboratorio y oficina, desde la mañana hasta altas horas de la noche. Seguía generando ideas a una velocidad increíble, casi aterradora, llenando cientos de páginas con cálculos matemáticos complejísimos, esquemas y planos. Pero ahora eran, en su mayoría, desarrollos puramente teóricos que casi nunca llegaban a la fase de prototipo experimental.
Continuó patentando sus inventos, y fueron muchos. Entre ellos había cosas bastante prácticas y terrenales. Una fuente de diseño original, un velocímetro para automóviles, turbinas inálabes mejoradas e incluso el concepto de lo que hoy llamamos un avión de despegue y aterrizaje vertical. Pero cada vez más, su mente, libre de la necesidad de resolver problemas prácticos, se adentraba en un territorio que rayaba en la ciencia ficción. Fue en este periodo cuando nacieron las leyendas sobre sus superarmas más misteriosas y aterradoras. La más famosa de ellas fue el Rayo de la Paz, que la prensa bautizó de inmediato como el Rayo de la Muerte o Teleforce. Según el propio Tesla, no era un arma láser o de rayos en el sentido habitual. Era un dispositivo, una especie de fusil eléctrico, capaz de acelerar un haz de partículas microscópicas de tungsteno o mercurio a una velocidad cercana a la de la luz. Tal haz, afirmaba, no se dispersaría en la atmósfera y podría derribar una armada de 10.000 aviones enemigos a cientos de kilómetros de distancia o aniquilar a un ejército entero. Ofreció su invento a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Yugoslavia y la Unión Soviética. Pero no lo veía como un arma de agresión, sino como el arma de la paz definitiva. Creía sinceramente que si cada país tuviera un escudo de fuerza tan impenetrable, cualquier guerra carecería de sentido. Pero nadie lo tomó en serio. Sus planos se consideraban los delirios de un viejo genio que había perdido la razón, y ninguno de sus proyectos del Rayo de la Muerte fue financiado. También trabajó en la creación de terremotos artificiales, desarrollando un oscilador electromecánico compacto pero potente. Se cuenta una historia semilegendaria de cómo, al probar un pequeño prototipo de este dispositivo, del tamaño de un despertador, en su laboratorio de Nueva York, entró accidentalmente en resonancia con la estructura del edificio. La vibración fue en aumento. En el laboratorio, el yeso comenzó a desprenderse de las paredes y los cristales a vibrar. Luego, todo el edificio empezó a temblar, y los edificios vecinos también. La policía comenzó a recibir llamadas sobre un terremoto. Tesla, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, presa del pánico, agarró un martillo y destrozó el dispositivo un segundo antes de que, según sus propias palabras, todo el edificio se derrumbara. Pero cuanto más se adentraba en sus proyectos geniales pero desconectados de la realidad, más solitario y aislado se volvía. Sus viejos amigos y socios, como Westinghouse, iban muriendo. Su fama como el genio vencedor de la guerra de las corrientes se fue olvidando, dando paso a la imagen de un excéntrico inofensivo pero extraño. Apenas se relacionaba con nadie, salvo por asuntos de trabajo, y su único y verdadero, casi enfermizo, apego en estos últimos años fueron las palomas. Todos los días, sin importar el clima, iba al Bryant Park para alimentarlas. Las conocía a todas, de cara, les ponía nombres, hablaba con ellas. Si veía un pájaro enfermo o herido, lo llevaba con cuidado a su habitación de hotel. Podía gastar miles de dólares, que no tenía, en llamar a un veterinario o en crear una estructura de soporte especial para una paloma con un ala rota. La administración de los hoteles estaba horrorizada, pero lo toleraba, sin atreverse a desalojar a la leyenda viva. Su lujosa habitación, llena de planos y libros, a menudo estaba también llena de palomas. Este extraño y tierno afecto por las aves era su único escape, su única familia. Según sus propias e impactantes palabras, se enamoró de una paloma blanca con manchas grises en las alas, como un hombre ama a una mujer. Afirmaba que se comunicaban telepáticamente y que fue ella quien, volando hasta su ventana una noche, con una luz que emanaba de sus ojos, le trajo la noticia de que su trabajo en la Tierra había terminado y que pronto moriría. El mundo lo consideró definitivamente loco, pero una vez al año, el día de su cumpleaños, recordaba su existencia de forma sonora. Convocaba una gran conferencia de prensa en el salón de baile del hotel, a la que, por los viejos tiempos, todavía acudían periodistas de los principales medios. Y en estas conferencias, el viejo genio, increíblemente delgado, elegantemente vestido pero con un brillo febril en los ojos, hacía sus últimas declaraciones sensacionales y fantásticas. Hablaba de sus rayos de la muerte, de su comunicación con los marcianos, de la posibilidad de controlar el clima,
de fotografiar los pensamientos. Los periódicos publicaban estos artículos con titulares irónicos y condescendientes, y el público los leía como una anécdota divertida sobre un profesor chiflado. Nadie podía ya, ni quería, creer que detrás de estas declaraciones aparentemente dementes se escondía la misma mente grandiosa y lúcida que le había dado al mundo la corriente alterna, la radio, las lámparas fluorescentes y los fundamentos de toda la electrotecnia moderna. Vivía en su propio mundo futuro, mientras que el mundo real simplemente pasaba de largo, sin notarlo. Era demasiado grande, demasiado extraño, demasiado diferente para su tiempo. Y estaba absoluta, inmensurable y trágicamente solo. Los últimos años de la vida de Nikola Tesla transcurrieron en un aislamiento casi total y absoluto, en la habitación 3327 del piso 33 del Hotel New Yorker. Vivía en el mundo de sus pensamientos, de sus cálculos matemáticos complejos e inaccesibles para otros, de sus planos y de sus recuerdos. Se había convertido en un fantasma de Nueva York. Alto, increíblemente delgado, casi esquelético, vestido con trajes elegantes pero ya gastados del siglo pasado, salía de su refugio en raras ocasiones. Se movía por las calles como una sombra, siempre por la misma ruta. Al parque, para alimentar a sus únicos amigos, las palomas, y a la biblioteca pública. Vivía bajo un régimen estricto, casi monacal. Sus excentricidades, que antes parecían las peculiaridades de un genio, se habían convertido en una verdadera obsesión. Tenía un miedo pánico a los gérmenes. Se lavaba las manos constantemente. Limpiaba los cubiertos hasta dejarlos relucientes y usaba docenas de servilletas en una sola comida. Odiaba los objetos redondos, especialmente los pendientes de perlas de las mujeres. Estaba obsesionado con el número 3 y todos sus múltiplos. Antes de entrar en un edificio, tenía que dar 3 vueltas a la manzana. En el hotel, exigía que le llevaran exactamente 18 toallas limpias cada día. Comía de forma muy modesta, casi ascética, convencido de que eso le prolongaba la vida y agudizaba su mente. Apenas se relacionaba con nadie. Vivía en su torre de marfil, y esa torre era su propia mente, genial, pero tan solitaria. A principios de enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo ardía en un fuego que él, quizás, podría haber evitado con su arma de la paz, Tesla, de 86 años, colgó como de costumbre en el pomo de la puerta de su habitación el cartel de «No molestar». La camarera, acostumbrada a sus rarezas, no se atrevió a entrar durante varios días. Pero el 7 de enero, al no verlo durante demasiado tiempo, violó la prohibición y entró en la habitación. Nikola Tesla yacía en su cama. Estaba vestido con un traje formal y elegante, como si se preparara para una reunión importante. Sus manos largas y aristocráticas estaban cuidadosamente cruzadas sobre el pecho. Había muerto. Murió en silencio, mientras dormía, de una trombosis coronaria. Solo, en una habitación de hotel que no tenía dinero para pagar. Pero la historia no terminó ahí. Al contrario, no había hecho más que empezar su capítulo más enigmático. Tan pronto como se supo de su muerte, no fueron sus familiares, ni sus amigos, ni los periodistas quienes llegaron de inmediato al hotel. Los primeros en llegar fueron agentes del FBI. Por orden directa del gobierno de los Estados Unidos, toda su habitación fue precintada. Funcionarios de la Oficina de Propiedad Extranjera, ya que Tesla nunca se había convertido formalmente en ciudadano estadounidense, abrieron su caja fuerte. Todos sus papeles, todos sus cuadernos, todos sus planos, todos sus archivos científicos que había acumulado durante más de medio siglo, fueron confiscados en interés de la seguridad nacional. El gobierno estaba aterrorizado. ¿De qué? De que sus desarrollos, especialmente los planos del famoso rayo de la muerte, del que tanto había hablado en sus últimos años, pudieran caer en las manos equivocadas. En manos de los enemigos, la Alemania nazi o la Unión Soviética. Corrían rumores de que Tesla ya había estado en negociaciones con ellos. Los archivos confiscados, varias cajas con documentos, fueron entregados a un comité secreto que incluía, entre otros, a John Trump, un famoso físico del MIT, y, por ironía del destino, tío del futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Tras varias semanas de estudio de los papeles, el comité emitió una conclusión oficial y tranquilizadora. Las ideas de Tesla eran de naturaleza especulativa, filosófica y teórica, y no presentaban un valor práctico para aplicaciones militares en un futuro próximo. La mayor parte de los archivos fue posteriormente, tras largas batallas legales, entregada a su único heredero, su sobrino Sava Kosanovich, y ahora se conserva en el Museo Nikola Tesla de Belgrado, abierta a los investigadores. Pero una parte considerable de los documentos, clasificada como alto secreto, permaneció en los archivos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Este acto de confiscación estatal y la posterior clasificación dieron origen a innumerables e incesantes teorías de conspiración, que el gobierno en realidad encontró, ocultó y posiblemente incluso utilizó sus inventos más revolucionarios y fantásticos. El funeral de Tesla fue modesto, pero en él se reunieron, por fin, los pocos que comprendían la verdadera magnitud de su genio. En la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York se congregaron más de 2.000 personas, científicos, ingenieros, diplomáticos, premios Nobel. El alcalde de Nueva York leyó un discurso de despedida. Por la radio se transmitió música fúnebre serbia, interpretada al violín. Pero para el gran público, murió de la misma manera que había vivido en sus últimos años, casi desapercibido. Parecía que la historia oficial, escrita por los vencedores, simplemente había borrado su nombre. Edison pasó a los libros de texto como el padre de la electricidad, Marconi como el inventor de la radio, y el nombre de Tesla, el hombre que en realidad creó todo el sistema moderno de corriente alterna y obtuvo las patentes clave para la radio mucho antes que Marconi, fue casi olvidado durante décadas. Pero como en el caso de Leonardo da Vinci, su verdadera y mítica inmortalidad comenzó mucho más tarde. En la segunda mitad del siglo XX, con el auge de la contracultura, la llegada de Internet y la desilusión con la ciencia oficial, comenzó su triunfal, casi mesiánico regreso. La gente que buscaba caminos alternativos redescubrió a este genio extraño, olvidado y calumniado. Se convirtió en un ícono para todos los incomprendidos, para todos los solitarios, para todos aquellos que creían que el mundo no está gobernado por genios solitarios, sino por corporaciones codiciosas y conspiraciones secretas. Su nombre se convirtió en un símbolo, el símbolo del servicio desinteresado a la ciencia en contraposición al negocio ávido y pragmático de Edison, el símbolo de la energía libre y etérea que supuestamente nos ocultan, el símbolo del genio solitario que hablaba con el cosmos y soñaba con una utopía, pero fue destruido por el sistema. Y hoy, su legado real, no mítico, está en todas partes, en cada uno de nuestros días. Cada enchufe de su casa funciona con su sistema de corriente alterna polifásica. Cada vez que enciende la radio, el control remoto del televisor, usa el teléfono móvil o una lámpara fluorescente, está utilizando los principios que él descubrió. El Wi-Fi, los drones, los dispositivos radiocontrolados, todo ello proviene de sus ideas, de su laboratorio. Incluso la compañía de coches eléctricos más famosa y cara de hoy, Tesla, lleva su nombre, como un tardío homenaje al hombre que dio inicio a toda la revolución eléctrica moderna. Entonces, ¿quién fue? ¿Un científico loco que hablaba con las palomas? ¿Un soñador ingenuo que no sabía contar el dinero? ¿O un profeta incomprendido que realmente pudo haber cambiado el mundo, pero el mundo no estaba preparado? Quizás un poco de todo. Pero una cosa es innegable. Fue un hombre que pensaba no en años, sino en siglos. Vivió en su propio futuro eléctrico e inalámbrico, un futuro que para nosotros apenas está comenzando. Y su historia es un eterno y trágico recordatorio de que el camino del genio es a menudo un camino de una soledad inexpresable, y de que los destellos de luz más brillantes y deslumbrantes nacen en la oscuridad más profunda e impenetrable.